Letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM o por el canal de televisión 24.1. En este 15 de julio de 2026 estamos en una emisión más de Tetras, la maestra Rocío Méndez Ocampo. Rocío Méndez Ocampo y Ángel Valderas Puga. Este programa es grabado, se está grabando con un mes de antelación debido al periodo vacacional en la Universidad Autónoma de Querétaro. Por lo tanto, no damos los teléfonos para llamadas en vivo, aunque los mensajes de texto sí nos pueden hacer llegar. Es el 442-344-1404, 442-344-1404. Comentarios también sobre este programa los revisamos en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Agradecemos a quien sintoniza por internet en radio.uac.mx o tv.uac.mx o en el canal de YouTube de este canal universitario TV UAC en vivo. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde y agradecemos como siempre a nuestro productor Emanuel Villagrán. Bueno, con la maestra Rocío siempre decidimos con antelación qué temas vamos a tocar. Rocío, ¿qué decidimos? Vamos a platicar un poco sobre la encuesta última que se hizo de la doctora Claudia Sheinbaum y que se acaban de dar a conocer los resultados pues en estos días inmediatos pasados. Y que trae algunos elementos pues interesantes para comentar. Exacto. ¿Y en la segunda mitad? Y en la segunda mitad vamos a hablar de todos los procesos electorales que están en auge ahorita en los países latinoamericanos y que están pues viviendo embates de los Estados Unidos de intervención en sus elecciones. Ok, vámonos con la encuesta. Estamos hablando de la última encuesta. Les recuerdo que este programa se está grabando el 17 de junio y como señaló la maestra Rocío, acababa de salir una encuesta levantada, importante las fechas, Rocío, entre el 6 y el 8 de junio. Ya estaba el plantón de la CENTE en Ciudad de México. Ya había habido violencia por parte de la CENTE en Ciudad de México. Estaban las presiones de la derecha por el Mundial y estaba todavía la presión casi permanente del gobierno de los Estados Unidos. Por eso es relevante la fecha. A pesar de que hoy estamos en julio, bueno, estas encuestas por lo general se publican trimestralmente, de la evaluación presidencial. En este caso estamos hablando de la encuesta de junio del mes pasado de las Heras Demotecnia, que es una casa encuestadora seria y que se presentó más o menos por esas fechas en La Mañanera. ¿Cuáles serían los datos relevantes, Rocío? Pues está planteando el resultado de la aprobación. Y que sí es muy significativa porque tiene el 71% de la aprobación y es mayor que la encuesta última que se había difundido, aunque es de otra casa encuestadora, pero pues significa que creció y además por el periodo en el que mencionas que justamente se levantó esta encuesta, que es un periodo en el que estaban pues los ataques mediáticos y estaba la CENTE ya con su con su protesta ahí frente a la presidenta, incluso que movieron algunos colectivos, otros colectivos que pueden ser emocionalmente muy impactantes para la sociedad
y aún así pues su aprobación no bajó. No bajó. Le mandamos a producción varias imágenes. Si nos pueden pasar la primera imagen, que es justamente el resultado de esta encuesta, que muestra el 71% de aprobación por un 18% de desaprobación y un 11%, pues lógicamente hay gente que dice, pues ni buena ni mala, no apruebo. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Eso siempre es natural, que en las casas encuestadoras, cuando levantan, se hagan este tipo de preguntas. Por eso es que la suma no da el 100% entre los que, digamos, aprueban y los que no aprueban. Ahí está, muchísimas gracias. Para los que siguen en televisión o por YouTube, ahí están los resultados. 71% muy buena, que sigue siendo a nivel mundial uno de los mejores datos. Para que se den una idea, hoy 17 de junio, cuando estamos grabando este programa, para hacer una comparación, la aprobación de Donald Trump es del 38%. Es decir, la mitad, casi la mitad, poquito más de la mitad de la aprobación de la doctora Claudia Sheinbaum. Desaprobación, un 18%. Quiere decir que no llega ni al 20%, es decir, no llegan ni a 5 puntos, la quinta parte. En comparación, la desaprobación de Donald Trump es de 60 puntos. Con respecto a esta encuesta, podemos observar que la doctora Claudia Sheinbaum tiene un índice neto a positivo de aprobación en esta encuesta de 53 puntos. Es decir, la diferencia entre la opinión muy buena y la muy mala es de 53 a favor de la presidenta. Para que nos hagamos una idea, la de Donald Trump es de menos 20. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísima más gente en Estados Unidos que desaprueban a Donald Trump que los que la aprueban. Si pasamos a la siguiente imagen en producción, porque esa tiene más datos, Rocío, que tú y yo, habiendo sido maestros, pues cuando pasas, cuando acreditas, cuando tienes arriba de 6, ¿no? Y aquí si observamos ya como calificaciones, el promedio 7.2, hay pues casi una cuarta parte de la población que le da una calificación de 10. Sí, la tablita está manejando del 0 al 10 de calificación y en el 0 hay un 6%, que es muy pequeño, y efectivamente la mayoría que está a partir del 6, digamos que es el de aprobación, va en aumento, va en incremento hasta llegar al 10, que tiene un 23%. Y que es prácticamente un 75% de las personas califican a la presidenta de aprobada. Y reprobada, pues podía ser entre 0 y del 1 al 5, estamos hablando del 23%. Si nos pasan la siguiente imagen, por favor, esa. Aquí hay que aclarar los números para quien nos sigue por televisión, pero lo comentamos también para la gente que sigue en radio. A la gente se le preguntó cuál es el atributo principal que tiene la presidenta. Y tienes nada más una sola opción. Una sola opción. ¿Qué nos dicen los resultados, Rocío? Bueno, nos plantea como atributos diversos. Uno de ellos es honesta, y ahí el 14% opina que es honesta. Para atender, conocer los problemas de la gente, otro 14% considera que los conoce. Que es firme, un 11% considera que es firme. Que es trabajadora, otro 11% considera que es trabajadora. Capaz, un 9% considera que es capaz. Amable, un 9% considera que es amable. Responsable, un 9% considera que es responsable. Humilde, un 5% considera que es humilde. Cercana, un 4%. Y confiable, un 3%. Y ninguno, un 9%, y no contestó, un 2%. Exacto. En este caso, lógico, los que no aprueban el trabajo de la presidenta están
en ese 9%. Y es interesante porque, te digo, esto no es de respuesta múltiple que pudiera señalar varios. Tuviste que escoger uno, por eso es que se ven aparentemente porcentajes tan pequeños. Si le sumamos da el 100%. Sí, quiere decir que 14 de 10 personas, ante toda esa lista de honestidad, conocimiento de los problemas, firmeza, trabajadora, capaz, eligieron honestidad. Otros 14 de cada 100 dijeron, bueno, conoce los problemas de la gente. Y vamos a terminar con la que sigue, la siguiente imagen, la producción, gracias, porque también hicieron una pregunta sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es la primera vez que yo veo que las casas encuestadoras que evalúan el trabajo de nuestra presidenta también preguntan del expresidente. Y si te fijas, es prácticamente lo mismo. Sí. 70% de aprobación, porque no hay diferencia entre 70 y 71, una desaprobación del 19, en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum es 18, y para la ni buena ni mala estamos en el 8%, justamente en el 8%. O sea, prácticamente la opinión de la mayoría de la gente, de acuerdo con esta encuesta de las Heras de Motecnia, es prácticamente la misma. Gracias a producción, más adelante les vamos a pedir 2 imágenes más. Rocío, se da justamente, platicábamos antes de grabar este programa, que se da en un entorno difícil. Cada vez más sectores norteamericanos tratan de intervenir no solo en México, lo vamos a comentar en la segunda mitad, sino también en otros países de América Latina. Eso lo vamos a dejar para la segunda mitad. Sí. Pero en nuestro caso, en México, notamos que esta derecha, esta ultraderecha, redes como Atlas Network, la derecha mexicana que campante va por extranjeros, los trae en México a hablar de cosas que solo competen a los mexicanos. Ahí está el Partido Acción Nacional, que primero fueron a traer al ultraderechista de Vox español, Santiago Abascal. Luego nos trajeron aquí a la hipercorrupta, y dimos datos, hipercorrupta presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con apoyando a negocios de la familia, del novio, del exnovio, etcétera. Y la última que llegó, al menos hasta antes de junio, una diputada, Cayetana Álvarez de Toledo, de la Fundación FAES, presidida por el genocida José María Aznar, genocida junto con Tony Blair y George Bush, que se inventaron la enorme mentira de que Irak tenía armas de destrucción masiva para ir a bombardear. Más de 1 millón de muertos, y por eso José María Aznar es un genocida. Pero la derecha mexicana insiste en traer extranjeros. Entonces, el contexto, Rocío, ¿qué es este contexto de la encuesta junio? Sí, la verdad fue un mes bastante convulso. Yo creo que, bueno, digamos, los embates de la ultraderecha a nivel América, bueno, a nivel mundial, pero específicamente a nivel Latinoamérica están intensísimos desde que llegó Donald Trump a esta elección, esta presidencia de enero a la fecha, y han venido aumentando su intensidad en el trayecto del año. Y justamente en función de la inauguración del Mundial en nuestro país, intensificaron sus acciones y sus reacciones para tratar, pues, justamente de desacreditar a nuestro gobierno mexicano, ¿no? Además de los señalamientos de narcoestado que han estado recurrentemente apareciendo desde la campaña de Claudia Sheinbaum y desde la gobernanza de Andrés Manuel López Obrador, pues los han intensificado más en este periodo. Y que ya vemos que no solamente es algo que le atribuyen al gobierno mexicano, sino a todos los gobiernos progresistas del mundo. Es el clásico pretexto. Es el clásico pretexto. Y bueno, aquí tratando de aprovechar pues el foro mundial que iba a tener nuestro país durante la inauguración del Mundial, trataron de aparentar
que México efectivamente estaba en un caos y que se requería la intervención extranjera para poder resolver los conflictos al interior del país. Afortunadamente, digamos, no lograron el impacto que deseaban, ni a nivel mediático, a pesar de que sí hemos visto, extrañamente, ya lo comenté en el programa anterior, que los diarios y los medios de derecha mexicanos estaban apoyando a las manifestaciones y a las denuncias y a las demandas, cosa que en nuestro país jamás sucede, pues no afectó para que el pueblo, la gente, en términos globales, en México supiéramos que pues no está la situación en nuestro país y no bajara y no afectara la aprobación de nuestra presidenta. Sí, y fíjate, ahorita lo vamos a ver más al ratito en una imagen, porque esta cuestión de la cantaleta del narcoestado, curiosamente proviene de gente ligada al PRIAN, pero que cada vez que haya necesidad de comentarlo, hay que comentarlo. Todos los principales cárteles de la droga, todos nacieron, crecieron, se desarrollaron, se internacionalizaron bajo gobiernos del PRIAN. Y entonces uno se pregunta si el PRIAN hubiera combatido a los cárteles en 2018, a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, los cárteles no deberían de existir. Hay que recordar que hay cárteles que nacieron bajo gobiernos estatales del PAN, como el cártel Jalisco Nueva Generación, que nace cuando ese estado estaba gobernado por el PAN. O aquí cerquita, el cártel Santa Rosa de Lima, que nace en Guanajuato, gobernado desde hace más de 30 años por el Partido Acción Nacional, o el que más famoso, el cártel de Sinaloa, que nace en 1960, cuando gobernaba el estado, el PRI, y que crece, se desarrolla bajo puros gobernadores del PRI y un gobernador del PAN, Maloba. Entonces, esa cantaleta la van a seguir continuando porque, pues, me parece a mí hasta cinismo que se hable de narcoestado cuando en México hubo un narco que está detenido en Nueva York, Genaro García Luna, a cargo de la seguridad pública de este país, primero en el sexenio del panista Vicente Fox, que fue el director de la AFI, y segundo, Felipe Calderón, también del PAN, lo asciende a secretario de Seguridad Pública. Es muy probable que toda la cúpula de la seguridad pública en estos dos sexenios del PAN fue penetrada por Genaro García Luna y sus cómplices, que seguramente los tenían. Y allí lo premiaron en Estados Unidos a García Luna, y nunca se habló de un narcoestado cuando, pues, por debajo, digamos, en los medios secretos, se sabía que había un narcoestado en nuestro país. Entonces, claro, y el otro elemento, el que señalaste, Rocío, la gente dijo que no iba a rodar el balón. Su intención era boicotear el inicio del Mundial el 11 de junio. Trataron de moverse a las inmediaciones del Estadio Azteca, así le llaman, ahora creo que se llama Estadio Banorte, pero al estadio donde fue la inauguración del Mundial, pero no lograron su cometido. Hubo intentos de desatar la violencia, aparece el clásico bloque negro, que agreden a la policía, buscando siempre la represión. Parece ser que eso no les funcionó, pero si gustas, sin producción nos manda las últimas dos imágenes. Esta, mira, porque sí hay una clara diferencia, la aprobación a Morena y a la aprobación a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero esta también es muy interesante, Rocío, por el mismo contexto. Claro. ¿Con qué partido se identifica? Casi la mitad de las mexicanas y los mexicanos con Morena, 47%, casi la mitad. Hay un 21%, que es el segundo valor, que dicen que con ninguno. Luego vamos al PRI, que ya supera al PAN. Ajá. Y que el PAN cae a menos de 2 dígitos. El PAN ya se identifica en México un 9%. Un partido que gobernó 2 sexenios en México y que está al tamaño del PRI. Y también la identificación, pues, con 3 partidos pequeños, Movimiento Ciudadano, el Verde y el PT, que andan del orden del 4 y 1%. Quiere decir que esta campaña
tampoco ha tenido incidencia, como esperaba la derecha, con respecto a Morena. Si nos mandan la última gráfica, por favor, producción, y la comentas, Rocío, sí. Porque esta es, si este domingo hubiera elecciones para diputados federales, ¿por qué partidos votarías? ¿Usted por cuál partido votaría? Y aquí tenemos el 44% votaría por el partido de Morena, por el diputado federal de Morena, el 9% por uno del PAN, el 9% por uno del PRI, que curiosamente ya están al mismo nivel. Ajá. El 2% votaría por el PT. En relación del partido con el que se identifica, aquí votarían más por el PT. Sí. El 5% por el Verde y el 7% por Movimiento Ciudadano, un 9% por ninguno y un 13% que no sabe. Que todavía no define. Bueno, gracias a producción. Fíjate, sí es interesante y los datos son consistentes, porque una cosa es la identificación partidista que te lleva al voto duro. Pero también hay que tomar en cuenta que en los votos duros de los partidos, sea el partido que sea y sea el país que sea, siempre incide, por ejemplo, la selección de candidaturas, que hace que a pesar de que te identificas con un partido, no le das el voto si no te gusta la candidata o el candidato. Y Querétaro es un estado que así es y que ha votado en las últimas elecciones de manera diferenciada. Por ejemplo, para diputados federales, en las últimas elecciones, pues quedaron 3 de la 4T, 2 de Morena y 1 del Verde, y por el otro lado, 3 del PAN. Entonces, y por otro lado también yo soy curioso de ver el proceso electoral de 2027, de hasta dónde va a llegar MC. Fíjate que MC ha crecido y se acerca ya mucho al PAN. Bueno, MC gobierna más población que el PAN, porque el PAN con sus 4 estados que gobierna, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, no le llega en población a los 2 estados que gobierna los más grandes. Movimiento Ciudadano, que es Jalisco y Nuevo León. Entonces, pareciera ser que MC pudiera desplazar en 2027 al PAN a nivel federal, que sería ya un avance. Y por otro lado, pues el Verde y el PT andan en la parte bajita, y pues el PRI y el PAN pues no suben. O sea, andan en realidad del orden de un 10%. Que si sumas, todo es muy consistente, Rocío, porque pues 9 y 9, 18, más 7, 25 del PAN, PRI y MC. Los que no aprueban. Pues la oposición tiene 25%. ¿Qué define en algunos casos? Pues la gente que dijo que por ninguno, pues si dicen que por ninguno, probablemente estamos hablando de la gente que no va a ir a votar, que también siempre hay un porcentaje de abstencionismo. Pero hay un 13% de indecisos, que además, fíjate, es muy curioso. Ese 13% es mayor que el PAN y que el PRI. Sí. Y esos 13 puntos sí pueden marcar la diferencia. Lógicamente, esos 13 puntos no se van a un solo partido. Esos indecisos, a la mera hora, ¿qué parte de la población es la parte que no está identificada con ningún partido? Porque hay que tomar en cuenta que la encuesta dice que hay 21% de gente que no se identifica con ningún partido, o sea, 21%, y si sumamos los que no van a votar por ninguno y los que todavía no definen, es un 22%. Una vez más, los datos son consistentes. Estamos hablando, para redondear, de un quinto de la población mexicana que no se identifica con ningún partido, y de esa quinta parte, ese 20%, unos no van a salir a votar. Y otros sí van a salir a votar. Dependiendo del candidato. Dependiendo de la o del candidato. Y bueno, pues sí, esta fue la encuesta de las eras de Demotecnia, junio de 2006, importante la fecha del levantamiento, la primera semana de junio.
en este contexto turbulento en el que efectivamente la oposición en México le apostaba, pues hay que decirlo, a denigrar la imagen de México ante el exterior y hacernos ver como un país caótico, fuera de control, ingobernable, y que además las escenas de violencia que nosotros vimos en junio, Rocío, se dieron en Estados Unidos, no en México. Detuvieron a un árbitro de Irak, detuvieron a los jugadores de Irán, no permitieron que el equipo de Irán, a pesar de que le tocaba jugar en Estados Unidos, se alojaran en Estados Unidos, se tuvieron que alojar en Tijuana, ¿no? Y pues sí, más bien yo creo que, y bueno, la baja aprobación de Trump. Sí, y la verdad es que ahora no hubo, después de la inauguración del Mundial, todos los periodicazos que suelen sacar en Estados Unidos o las declaraciones que suelen hacer acerca del caos que se hubiera generado en nuestro país. Tampoco sacaron mucho los de su país, pero pues regularmente, si hubiera sucedido algo acá, lo hubieran magnificado tremendamente, ¿no? Y no se les dio la oportunidad de que fuera así. Y realmente tuvieron muchas más dificultades efectivamente allá que acá. Acá transcurrió pues normal, digamos, todo el evento. Y también para la oposición no se dio la posibilidad de pues denostar a nuestro país, de aparentar que efectivamente vivimos un caos ingobernable, y cosa que además no es real, no es cierto, pero que, como mencionábamos también en el programa anterior, a las minorías, cuando no tienen más recursos, pues recurren a la mentira o a la violencia. Exacto. Eso es, la mentira o la violencia. Pues esa era una apuesta. En realidad, ¿qué hubieran querido? Hasta hay que decirlo, como en las corridas de toros. Querían sangre el 11 de junio. Querían detener la inauguración del Mundial, querían que hubiera violencia en los alrededores del estadio, querían que los titulares fueran personas golpeadas. De hecho, por eso la actitud de la gente fue una provocación para ser reprimidos, porque múltiples videos muestran que las agresiones no han salido ni de la policía de la Ciudad de México, ni de fuerzas federales, sino que la violencia siempre ha venido de estos grupos que señalabas, que, a ver, hay que ver que hay causas justas. Sí. Por ejemplo, los desaparecidos. Vi a un youtuber que vino al Mundial diciendo que no sabía que en México hubiera tantos desaparecidos. Bueno, pues yo tampoco sabía que en España hay 140,000 desaparecidos en España, la mayor parte por la dictadura franquista. Entonces a mí me parece que un español venga a preocuparse de los desaparecidos en México cuando no se preocupa de los desaparecidos en su propio país. Y todavía más, yo estoy sorprendido de ver los informes de que en Europa cada año hay 600,000 desaparecidos, casi la mitad de los cuales son menores de edad. Repito el dato porque es impresionante. 600,000 desaparecidos al año en Europa, de los cuales casi 300,000 menores de edad. Y entonces es muy curioso, ¿no? Porque europeos, oye, nos preocupan los desaparecidos en América Latina, etcétera. Hay causas justas, aquí lo platicamos, es legítimo buscar una pensión digna, es legítimo buscar a tus familiares que desaparecen, es legítimo que defiendas causas, pero también es cierto que en México lo que hemos estado viendo últimamente es que hay otros grupos que se montan en la protesta. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Los esperamos. Seguimos aquí en Tetras este 15 de julio en un programa que se está grabando el 17 de junio, un mes previo, pero lo que vamos a comentar en la segunda mitad es actual y desgraciadamente
ha sido actual desde hace más de 100 años y va a seguir siendo actual en el futuro, que es la doctrina Monroe, América para los americanos. Que los gringos, cuando dicen América, se refieren a todo el continente, pero cuando dicen americano, solo son ellos. Que ese es un clásico de los estadounidenses. Todo un continente que va desde el norte de Canadá hasta la Patagonia, los únicos americanos son ellos, y todos los demás, que además, pues los que se consideran americanos, ya ves que hasta Trump le cambió el nombre al Golfo de América. Golfo de Estados. Que en realidad ellos ni son pueblos originarios. O sea, los pueblos originarios, culturas fuertes, Mesoamérica y Perú, los Andes. Esos son los verdaderos americanos. Pero bueno, llegaron estos europeos principalmente de Inglaterra, luego ya fueron llegando de Alemania. Colonizadores que se dicen americanos. Y que quién sabe quién, Rocío, les dio el derecho de considerarnos a América Latina como el backyard, el patio trasero. Y de ahí, lo que íbamos a comentar, comienza la intervención norteamericana ante su retroceso a nivel mundial, su enorme fracaso de su guerra en Irán. Entonces ahora voltean los ojos a América Latina. Sí, lo que pasa es que la intervención además se da de dos maneras. Una se da a través de la violencia, digamos ya de la presión, incluso bélica, y que pues sobre todo en los países latinoamericanos pues no tenemos los elementos armamentistas necesarios para enfrentarnos a un país bélico como es los Estados Unidos. Y la otra forma, que es la que han venido manejando pues durante muchos años, siglos diría yo, ya prácticamente, es la de colocar a través del fraude titeritos en los gobiernos de los países y pues a través de esos gobernantes de los países apropiarse de todos los bienes naturales de cada una de las naciones. Y es lo que está viéndose ahora. Yo creo que definitivamente, o bien porque estamos más informados que lo que estuvimos en periodos anteriores de la historia, o porque lo están haciendo más descaradamente, o ambos, porque es demasiado evidente la forma en que están interviniendo los Estados Unidos en las elecciones de otros países. Y a mí me preocupa también ver cómo los países, pues diríamos de alguna manera también, pues progresistas no de hoy, están tan desvalidos frente a esa intervención extranjera en sus elecciones. Lo vimos en Colombia, ahorita seguramente en la transmisión de este mensaje ya se dio la segunda vuelta en Colombia, por lo tanto no podemos comentar si ganó Iván Cepeda o ganó este abogado, que además se ha documentado que tiene relaciones con el narco, que además ni siquiera vivía en Colombia. Pero sí, ahorita el 17 de junio, pues vimos la intervención abierta para cometer fraude electoral. Esta carrera de fraudes electorales y de intervención comienza con Ecuador para imponer al junior Daniel Noboa, nacido en Estados Unidos, que se han detectado cargamentos de droga de las empresas familiares de Noboa, se han decomisado cargamentos de droga de estas empresas que exportan plátano a Europa, de la familia Noboa. Comienza con este fraude contra Luisa González, que es en realidad quien gana las elecciones en Ecuador de la Revolución Ciudadana, pero se siguen en Honduras para frenar al partido de Xiomara Castro e imponer a Nasri Asfura. En Argentina, recordemos que hasta Trump se metió en las elecciones diciendo que si no votaban por Milei no les iba a prestar dinero.
como si te prestaran dinero y te fueran a sacar del atolladero, no te fueran a cobrar intereses, ¿no? No dijo que les iban a regalar dinero, que les iban a prestar. Y está el caso interesante de Bolivia. Bolivia y Perú. Perú y Chile. Y Chile. Que todavía en este momento no podemos saber quién ganó las elecciones en Perú con un conteo hiper lento. Yo nunca había visto unas elecciones en donde no supiera quién se iba a ganar casi semanas después de que se llevaron a cabo las elecciones. Porque en este momento todavía hay un empate técnico. Entonces no se puede saber, es más, pero ahorita fíjate lo voy a checar. Cómo ha estado la situación tanto en Perú como en Colombia. Pues ya ves, bueno, en varios países de los que hemos mencionado, la elección se define en una segunda vuelta dependiendo de la votación que tengan en la primera vuelta. Y cómo la diferencia y lo que le ha permitido a los Estados Unidos intervenir y contribuir en el fraude de sus candidatos que quiere imponer en estos países, se da con el voto del exterior. Exacto. Porque están tomando, es más fácil que manipulen los resultados de las votaciones de los extranjeros, más bien de los paisanos que están viviendo en el extranjero, que de los del interior, porque si vemos, por ejemplo, en Perú, al interior del país se da gana. Y con los votos del exterior es donde estamos viendo ese empate técnico que no se acaba de poder terminar de resolver, pero en el que sí vemos que hay una mayor tendencia a que puedan cometer el fraude y colocar a Keiko, que es la que quieren que quede ahí en la presidencia. Exacto. Fíjate, ahorita estaba checando, por eso lo chequé. Hoy, 17 de junio a las 11 de la mañana, se ha contabilizado el 99% de las actas. Todavía falta un 1%. Y los porcentajes son de Keiko Fujimori 50.09, mientras que Roberto Sánchez tiene una votación de 49.91. Estamos hablando de una diferencia de votos pues mínima, aunque yo creo que por lo que estamos viendo ahorita le van a dar el triunfo a Keiko Fujimori. Sí, claro. Que además también fue muy extraño, porque quien iba ganando en el proceso era Roberto Sánchez. Y yo sí estuve siguiendo el monitoreo de las elecciones. Ya llevaba Roberto Sánchez una buena ventaja, no definitiva. No, pero bueno. Más bien los resultados eran un empate técnico, pero luego de repente vemos que empiezan a cambiar los votos, que es un comportamiento también muy atípico en las elecciones. Mira, solo yo recuerdo, por ejemplo, Vicente Fox en el año 2000, se da como ganador con el 40% de las actas contabilizadas. Ajá. Pero matemáticamente es así. O sea, sí, ya con un 40% de los votos, con la mitad de los votos, en elecciones que no son muy cerradas, prácticamente ya te marcan la tendencia. Por eso fue que en el fraude electoral de 2006 de Felipe Calderón, el más documentado de la historia, los votos se invirtieron casi al final. Y es un poco lo que estamos viendo en Perú. Porque hay que recordar que Roberto Sánchez era el candidato del partido del defenestrado Pedro Castillo. Y Perú es muy raro. Tiene un poder enorme el Parlamento, que ha destituido a toda una serie de presidentes y no sé si eso le va a dar estabilidad. Pero ¿qué muestra esta votación en Perú? Una sociedad polarizada, dividida, muy parecida al caso de las elecciones en Estados Unidos, donde también las diferencias de las votaciones entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata siempre son mínimas. Sí. Ahora, una diferencia abismal con México, tanto en 2018 como en 2024 en las elecciones presidenciales, fue un triunfo hipercontundente de Morena y aliados contra la oposición. Pero estos resultados siempre marcan. Y señalaba también Bolivia, porque en Bolivia
por la división del MAS, que había gobernado 20 años Bolivia, llega la derecha. Pero resulta ser que la derecha, como todas las derechas, llegan a querer imponer las políticas neoliberales. Lo hizo José Antonio Kast también en Chile, otro de derecha que acaba de llegar. Pero la gente ya salió a protestar en Chile en manifestaciones masivas, tratando de defender el estado de bienestar. Y en Bolivia las protestas han sido muy duras, a grado tal que ahí viene otra vez la intervención de Estados Unidos. Sí, es que es la parte preocupante, porque fíjate, primero logran colocar a sus alfiles, digamos, ahí en la presidencia, a través del fraude. Y obviamente empiezan a extraer todo lo que pueden rápidamente, a modificar leyes, todo lo que sea necesario para llevarse rápido todo lo que quieren. Y luego, cuando vienen las protestas y cuando viene pues la conciencia de la gente de que fue una mala elección y que quieren revertir los resultados, entonces entra la parte bélica. Y además, esos gobernantes que tienen esas naciones les abren la puerta para que lleguen y ataquen y agredan y violenten al pueblo, a su propio pueblo. Entonces, verdaderamente es muy lamentable. A mí, por ejemplo, regresando a Colombia, me preocupa también en Colombia que la elección esté en manos de una empresa privada. ¿Cómo es posible que una empresa privada esté manejando la elección de un país? Es algo verdaderamente increíble, porque digo, el INE en México, recordarás el IFE terriblemente desprestigiado, pero si tú recuperas un organismo autónomo, porque tampoco, a ver, hay que tener claro, las elecciones, por ejemplo, en Europa, las organiza el análogo de la Secretaría de Gobernación, que son por lo general los ministerios del Interior. Pero no existe la tendencia a hacer fraude. Hoy lo hemos visto últimamente en algunos países de Europa del Este, como Moldavia o Rumanía. Pero si tienes un instituto autónomo que hace bien su trabajo, pues no debería de haber ningún problema. El problema es cuando no hacen bien su trabajo. Pero el caso colombiano es verdaderamente absurdo, que privados con intereses sean los que se dediquen a contar los votos cuando debería de ser una institución gubernamental, que puede ser que dependa del mismo gobierno, repito, en Europa así es, quien organiza las elecciones es el Ministerio del Interior, que es parte del gobierno, o organismos autónomos. Es efectivamente. Y en Bolivia ya amenazó el gobierno de los Estados Unidos de intervenir para defender al presidente con sus políticas de saqueo, porque lo que señalabas hace ratito es clásico, ¿no? Yo vería otra vez la doctrina Monroe como que los norteamericanos la ven como la riqueza de América Latina para los estadounidenses. Incluido Canadá, Incluido Canadá. Porque con la llegada de Donald Trump, yo no había visto, no recuerdo a presidentes norteamericanos, porque no han tenido presidentas todavía, tan agresivos con Canadá. ¿Te recordarás que en este segundo periodo de Trump, casi acusando a Canadá de narcoestado, diciendo que iba a ser el estado número 51, se metió en el proceso electoral, pero le salió el chirrión por el palito, porque no nada más es América Latina. Te recordarás que Trump criticaba y llegó a humillar al primer ministro canadiense Justin Trudeau, que por ejemplo, recuerdo, hizo un viaje a la residencia donde vive a veces Donald Trump, que no siempre está en la Casa Blanca, que es su campo de golf. Mar-a-Lago. Te recordarás que en una ocasión Justin Trudeau viajó hasta Mar-a-Lago y Trump no lo recibió. O sea, de esa humillación, porque ya se venían las elecciones y todas las encuestas
daban por ganador al Partido Conservador. Pero esta actitud beligerante de Trump, lo único que provocó fue un, ¿cómo diríamos? No creo que crecimiento, sino salió a flote un nacionalismo canadiense en defensa de su patria, que incluso el Partido Conservador se sumó a la defensa de la soberanía, que es algo que la derecha mexicana tenía que aprender. Porque cuando Donald Trump comienza los ataques a la soberanía de Canadá, cuando Donald Trump interviene en el proceso electoral canadiense para tratar de favorecer a un candidato, porque también lo hizo en Europa. También. Y bueno, en todos lados, en el Medio Oriente, en todos lados. En Medio Oriente pues, también no se diga, pero en Europa, pues, en el gobierno de Donald Trump, recuerdo a J.D. Vance, bueno, el vicepresidente, cuando va a Alemania a apoyar abiertamente a la derecha alemana, a la extrema derecha alemana de la AfD, o el actual gobierno norteamericano interviniendo en el Reino Unido a favor de la extrema derecha, también en el Reino Unido. Entonces, fíjate, el Reino Unido, Alemania, en Hungría, no se diga, con Víctor Orbán, en Francia, con Marine Le Pen. O sea, no es que nada más sea, en América Latina sí, pero en Europa no. Bien lo dijiste, en Asia, en Europa, en África, en América Latina. Pero ya para cerrar esta parte de Canadá, la derecha canadiense, en vez de aplaudirle a Trump la intervención, como hace la derecha mexicana, salieron a sumarse a la defensa de su país. Resultado, no ganaron los conservadores, ganaron los liberales. Primer ministro Mark Carney es del mismo partido de Justin Trudeau, cuando ya estaban en la lona, porque sí, Justin Trudeau fue perdiendo apoyos de manera increíble, ya estaban en la lona, y la intervención de Trump en contra de la soberanía de Canadá, lo único que provocó fue una defensa de las y los canadienses de su patria. Así es. Y fíjate, haciendo un paralelismo, a lo mejor, digo, en dimensiones distintas, la elección que acaba de ocurrir aquí en Coahuila, hubo mucho dinero metido ahí en fraude también. Y ese dinero, ¿de dónde proviene? Y vaya que en nuestro estado, desde el sexenio pasado, se ha estado protegiendo un poco o mucho de la intervención extranjera, sobre todo en procesos electorales. Sin embargo, traidores a la patria, volvemos a regresar, vuelven a abrirles las puertas a Estados Unidos para que metan dinero, por lo menos, el apoyo para los fraudes electorales y poder ir ganando territorios. Exacto. Sí, y fíjate, por ejemplo, lo decíamos en la primera mitad, ¿cuál es el clásico pretexto hoy de Estados Unidos para intervenir en Canadá y en América Latina? Las drogas. Y es un pretexto porque es un país que lanzó una guerra contra las drogas en 1971 con Richard Nixon, que tiene más de 50 años en esta lucha contra las drogas y que lo único que ha logrado es un aumento del consumo de drogas en los Estados Unidos. Además coloca narcotraficantes en los gobiernos que avala. Y entonces realmente, digo, también si revisamos la historia de lo que ha venido sucediendo en nuestro país, quienes nos empezaron a promocionar y a desarrollar las drogas en nuestro país, pues también fueron Estados Unidos. Entonces solamente es un discurso falso para tratar de justificar la intervención. Desde Sinaloa, sembrar marihuana para alimentar a sus soldados en la guerra de Vietnam. Y fíjate, a todas y todos aquellos que hablan de hoy de un narcoestado en México, pregúntense o contéstenos quién proporciona las armas a los cárteles de la droga en México. El 75% de las armas vienen de Estados Unidos. Eso es muy curioso.
O sea, los Estados Unidos, que además han impedido leyes para frenar el tráfico de armas de norte a sur en la frontera de México, ellos arman a los cárteles. Entonces uno dice, oye, pues si tú armas a los cárteles, tú le das la potencia de fuego que les permite enfrentar a las fuerzas de seguridad, y que no nada más es en México, es en Colombia. El Plan Colombia, te recordarás, durante décadas, las bases militares que tienen en Ecuador. Rocío, nos queda un minuto. ¿Con qué cerramos? Pues hay que tener cuidado con los procesos electorales. A mí realmente sí me ha preocupado ver cómo países progresistas, como fueron algunos de estos, están avanzando la ultraderecha sobre ellos, nos están rodeando con un cerco que pareciese que no, y que debemos estar preparados para los embates que vienen también para nosotros, porque pues van a tratar también de controlar nuestras elecciones y de intervenir en nuestros países. Y lo vamos a ver primero en Brasil, porque en este año hay elecciones en Brasil. Ahí gobierna Ignacio Lula da Silva. Ya sufrieron ellos el lawfare cuando defenestraron a Dilma Rousseff, presidenta electa legítimamente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Los esperamos aquí la próxima semana con nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. Se despide Ángel Valderas. Rocío Méndez Ocampo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.